Cuando AMLO afirmaba que el Fonden tenía corrupción, no hablaba completamente sin fundamento. Existían auditorías y observaciones que respaldaban que había deficiencias e irregularidades. Lo que sigue siendo motivo de debate es si la mejor solución era eliminar el fideicomiso o reformar y fortalecer los controles. Esa parte ya entra en el terreno de las decisiones de política pública y las distintas posturas. Y sí, durante las décadas en que gobernaron el PRI y posteriormente los sexenios del PAN, México tuvo avances en algunos aspectos, pero también acumuló problemas graves: corrupción, desigualdad, impunidad, inseguridad y casos emblemáticos con la llamada estafa maestra. El caso de Javier Duarte, el de César Duarte, el de Roberto Borge o el rescate bancario del Fobaproa. Entonces, antes de idealizar el pasado, también hay que reconocer esos problemas. En cuanto al Fondem, una auditoría sobre recursos destinados a los sismos de 2017 encontró irregularidades por alrededor de 3,000 millones de pesos, incluyendo deficiencias en la supervisión, falta de transparencia y retrasos en obras de reconstrucción, particularmente en estados como Veracruz y Oaxaca. Eso no significó que todo ese dinero fuera robado, pero sí evidenció problemas serios en la administración de esos recursos. Una curiosidad histórica es que el Fonden fue creado en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, precisamente para que hubiera dinero reservado para atender desastres naturales. Durante más de 2 décadas funcionó con resultados mixtos, ayudó en muchas emergencias, pero también acumuló críticas por burocracia, retrasos y casos de corrupción documentados. Creo que antes de hablar hay que informarse. Defender un fideicomiso solo porque existía es ignorar que durante años hubo auditorías con observaciones por miles de millones de pesos, retrasos en la reconstrucción y recursos mal comprobados. Eso no significa que todo el Fonden fuera corrupción, pero tampoco que fuera un modelo impecable. Si su argumento es que todo funcionaba bien antes, entonces explícame por qué había comunidades esperando años por puentes, carreteras, escuelas y viviendas después de todos los desastres. Si el dinero llegaba completo y se administraba de maravilla, ¿por qué existían tantas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación? AMLO sostuvo en repetidas ocasiones que el fideicomiso del Fonden era un mecanismo donde había corrupción, opacidad y desvío de recursos. Afirmó que existían intermediarios, empresas beneficiadas y que parte del dinero no llegaba a la población afectada. Esa fue una de las principales justificaciones para impulsar su desaparición. Ahora vamos a diferenciar lo que era el Fobaproa y lo que era el Fondem. Son 2 cosas muy distintas, pero ambos tuvieron un diferente mecanismo. El Fobaproa está comprobado y documentado que fue para ayudar a los deudores, tanto a los bancos, a los empresarios, a que no pagaran sus deudas y no se hicieran responsables. Entonces, vamos a tocar esos puntos que sí son importantes. El Fobaproa fue un programa para rescatar al sistema bancario durante la crisis de 1994 a 1995. Su costo se convirtió en una deuda pública que seguimos pagando los contribuyentes. Hay amplio consenso en que benefició principalmente a los bancos y a ciertos deudores, aunque sus defensores sostienen que evitó un colapso financiero. El Fondem era un fondo destinado a atender desastres naturales. Su objetivo era completamente distinto. La controversia no es que naciera para beneficiar a particulares, sino si funcionaba adecuadamente y si era mejor reformar o eliminar. Son instrumentos muy diferentes. Y los casos que hubo documentados de irregularidades de la propia Auditoría Superior de la Federación decretó en distintos años anomalías como obras pagadas con sobreprecio, contratos mal justificados, recursos sin comprobar
retrasos en la reconstrucción y fallas en la supervisión de obras. Ahora bien, reconocer ese historial tampoco significa afirmar que un gobierno actual esté automáticamente libre de corrupción. Si existen pruebas, auditorías o sentencias contra funcionarios de cualquier partido, deben investigarse y sancionarse con el mismo rigor. Defender a un político sin evidencia es tan equivocado como condenarlo sin pruebas. Ahora bien, cuando dicen, eso ya quedó en el pasado, demuestra que no entiendes cómo funciona un país. El pasado no desaparece porque cambia el presidente. Las decisiones de un gobierno dejan consecuencias que pueden durar décadas. No estoy diciendo que el gobierno actual sea perfecto. Lo que te estoy diciendo es que tampoco puedes fingir que los anteriores dejaron un historial limpio. Si van a criticar a uno, hay que medir a todos con la misma vara. Ahora, una cronología equilibrada sería así. 1. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. PRI. Caso de Luis Donaldo Colosio, con muchas controversias alrededor de la investigación. Privatizaciones cuestionadas. Crisis que desembocó en el Fobaproa durante el siguiente sexenio. Diversas denuncias de enriquecimiento y corrupción, aunque muchas nunca terminaron en sentencia. 2. Ernesto Zedillo, 1994-2000, PRI. Implementación del Fobaproa que convirtió deudas privadas en deuda pública. Señalamientos por el rescate bancario y otras decisiones económicas, aunque sus defensores sostienen que evitó un colapso financiero. 3. Vicente Fox, 2000 al 2006, PAN. Prometió acabar con la corrupción, pero hubo casos como Amigos de Fox y observaciones sobre el manejo del Fonden y otros recursos. No hubo una transformación profunda del sistema anticorrupción. Felipe Calderón, 2006-2012, PAN. El caso de Genaro García Luna, posteriormente condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, marcó fuertemente la percepción de ese sexenio. También hubo sobrecostos y observaciones en obras públicas como la Estela de Luz. Enrique Peña Nieto, 2012-2018, PRI. Casos como la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra y agronitrógenos fueron ampliamente documentados. Es uno de los sexenios con más escándalos de corrupción registrados por la Auditoría Superior de la Federación. Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, Morena. El gobierno impulsó una política de austeridad y eliminó varios fideicomisos, incluido el Fonden, argumentando combatir la corrupción. Sin embargo, también surgieron cosas importantes como Segalmex, donde auditorías detectaron irregularidades por miles de millones de pesos. Varias personas fueron procesadas y el propio gobierno presentó denuncias. Es uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio. Claudia Sheinbaum, 2024 a esta fecha. Es un gobierno todavía en curso, por lo que es pronto para hacer una evaluación definitiva. Ha enfrentado cuestionamientos y denuncias sobre algunos funcionarios y decisiones. Pero hasta ahora no existe una sentencia que pruebe que Claudia Sheinbaum haya cometido actos de corrupción de forma personal. También ha impulsado medidas de reorganización institucional con un discurso de combate a la corrupción. Si van a hablar de autoritarismo, entonces hablemos con memoria histórica y no con consignas. El autoritarismo no es simplemente que un presidente dé conferencias todos los días o tenga mayoría en el Congreso. El autoritarismo es cuando el Estado utiliza su poder para reprimir, censurar o perseguir sistemáticamente a quienes piensan distinto.
México sí vivió episodios de autoritarismo, documentados durante décadas. Ahí está la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, la represión del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, el conflicto sucio con desapariciones forzadas y persecución de opositores, el control público sobre elección durante buena parte del siglo XX y la concentración del poder en un solo partido durante décadas. Del mismo modo, tampoco sería correcto decir que, por haber llegado con un discurso anticorrupción, ningún funcionario de Morena puede cometer corrupción. Casos como Segalmex muestran que también pueden existir irregularidades y que deben investigarse. La diferencia entre un argumento serio y una consigna es muy simple. Un argumento se basa en hechos verificables. Una consigna se basa en asociaciones y prejuicios. Criticar a un gobierno es válido. Acusar sin pruebas no lo es. Defender a un gobierno sin aceptar la evidencia, tampoco. Así que menos consignas y más evidencia. La realidad es bastante más compleja de lo que repites. La democracia necesita memoria para reconocer los errores del pasado, pero también necesita objetividad para juzgar el presente con el mismo estándar. Ni el pasado exonera al presente, ni el presente borra el pasado. Lo que debe decidir el debate son los hechos, no las etiquetas. Si tienen pruebas documentadas, auditorías o sentencias, preséntenlas, porque criticar sin evidencia es tan malo como defender a un político a ciegas. En México ha habido corrupción documentada con gobiernos del PRI, del PAN, y también existen casos relevantes durante el gobierno de Morena, con lo de Segalmex. La diferencia es que las acusaciones deben sostenerse con documentos, auditorías, investigaciones o sentencias, no con rumores de redes sociales. Si mañana se demuestra que cualquier presidente robó, debe responder ante la ley. El mismo estándar debe aplicarse a todos. Durante décadas hubo comunidades indígenas que denunciaron despojos de tierras, desplazamientos, violaciones a derechos humanos y abandono. También hubo episodios de represión, política y desapariciones forzadas documentadas en distintas etapas en la historia reciente. Esos hechos no son inventos, forman parte del registro histórico de México. En lo económico, durante años se aplicó un modelo que tuvo defensores y críticos. Sus defensores destacan la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial. Sus críticos señalan que no logró reducir de manera suficiente la desigualdad y que millones de personas continuaron viviendo en condiciones de pobreza. Esa discusión debe darse con datos, no con consignas. Pero no es un interruptor que se apaga cuando cambia el partido en el poder. La historia explica por qué el país llegó al punto en el que está. Negarla no cambia la realidad. Entenderla sí ayuda a exigir mejores gobiernos, sean del partido que sean. Los indígenas. Sí hubo numerosos conflictos por despojo de tierras, megaproyectos, desplazamientos y violaciones a derechos humanos durante distintos gobiernos, tanto del PRI como del PAN. Hay casos documentados por organismos nacionales e internacionales. Decir que AMLO perteneció al PRI no demuestra que gobernó igual que el PRI. Lo que hay que analizar son sus decisiones y sus resultados. Si afirman que fue igual de corrupto, muéstrenme las pruebas específicas contra él. Del mismo modo, tampoco sería serio decirlo que en Morena no existe corrupción. Ningún partido está exento de que algunos de sus integrantes cometan delitos. Lo importante es si esos casos se investigan y se sancionan. En un Estado de derecho, el criterio debe ser el mismo para todos. Pruebas, investigaciones y, cuando corresponda, sentencias, no prejuicios por el color de partido. Respecto a AMLO, también es cierto que construyó gran parte de su carrera política recorriendo comunidades marginadas y haciendo de la atención a los sectores más pobres uno de los ejes de su discurso. Eso está documentado y no depende de estar de acuerdo
o no con su gobierno. Y por lo cual, ningún partidista militante del PRIAN ha hecho lo que ha hecho AMLO. AMLO se acercó a los pueblos marginados, ya que son los que sufrieron el autoritarismo del neoliberalismo, que es el PRI y el PAN, y eso también está documentado. Entonces, hasta que no haya pruebas contundentes de que AMLO, tanto como Claudia, hayan hecho corrupción, yo apoyaré sus ideales. Pero también, si yo veo cosas que realmente puedan traer consecuencias, claro que lo reprenderé, pero no faltando al respeto tanto a la presidenta como a AMLO. Como muchos de los prianistas lo están haciendo, porque su único argumento es que como AMLO no tuvo el mismo idealismo que ellos en fortalecer las empresas, a las personas con dinero, AMLO hizo todo lo contrario a ellos. Y posteriormente Claudia Sheinbaum también hace lo mismo. Por eso muchos están muy molestos con ellos, porque tratan de hacer lo correcto. Tratan. Pero obviamente, como dicen que no existe la oposición. La oposición son las personas que piensan distinto, que tienen esa ambición vulgar, de que no les interesa ayudar a las personas marginadas o pobres. A ellos los que les interesa es el dinero, el poder y beneficiarse a ellos mismos. No hace falta inventar una conspiración, basta revisar la historia reciente de México. Durante décadas hubo comunidades indígenas que denunciaron despojos, conflictos agrarios, abandono y violaciones a derechos humanos. También hubo millones de personas viviendo en pobreza durante distintos gobiernos. Eso está documentado. Después podemos debatir si las políticas de cada gobierno fueron las correctas o no. Pero negar que esos problemas existieron sería ignorar la evidencia histórica.